Soy Javier Piedrahita, muy buenas, de Marketing Directo, CEO de marketingdirecto.com. Bienvenidos a Beyond Communication, es el episodio 1, llamado Conectando los Puntos, la comunicación global, de 9 episodios en los que vamos a hablar entre los invitados que ahora voy a presentar, y es una colaboración que hacemos entre Marketing Directo y Marco, la agencia Marco. Como os decía, Beyond Communication, el programa donde exploramos las buenas prácticas en comunicación y su impacto en la realidad actual. Y en este primer episodio, de los 9 que vamos a hacer, nos vamos a sumergir en la revolución de la comunicación global, descubriendo cómo el poder de una estrategia comunicativa sólida puede transformar empresas y comunidades. Prepárense, por favor, para aprender y conectar con las últimas tendencias en el mundo de la comunicación. Y ahora les voy a presentar a nuestros invitados. Aquí, a ver si lo digo bien, Ángel Ayoza, que es el CEO de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Lo he dicho bien, ¿no, Ángel? Lo he dicho perfecto. Gracias. A la izquierda también, Ricardo Hernández, director de Relaciones Corporativas en Diageo para el sur de Europa. Y también tenemos a Luis García, Head of Iberia, de Marco. Para iniciar este bloque vamos a hablar sobre comunicación global, donde vamos a ver cómo las marcas se enfrentan a desafíos cruciales. Existe una diferencia entre el brand y el reputation, y cómo se distingue la comunicación interna de la externa. Todo ello dentro de un contexto como el actual, donde las fronteras, no solo las geográficas, han desaparecido, dando pie a cualquier agente, desde un empleado a un cliente, a un proveedor, que puede ser un prescriptor o un detractor. La primera pregunta que os quería hacer es, ¿qué diferencias existen entre el brand y el reputation en términos de comunicación corporativa? Venga, Ángel, tú estás a mi izquierda, te dejo a ti que respondas. Mira, hay una diferencia esencial, y es que las empresas somos dueños y de hecho propietarios de nuestras marcas, es nuestro activo intangible, entonces tenemos el control, es nuestra plataforma de comunicación, controlamos a medida de lo posible lo que queremos decir. Y la parte de la reputación es cómo después es valorado lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, por eso la reputación no es un activo, es un recurso. No se lo puedes vender a un tercero. Entonces yo creo que claramente hay un juego absolutamente sinérgico entre lo que haces y lo que dices. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, la marca es lo que proyectamos, o sea, la marca es todo ese conjunto de atributos, todo ese conjunto de mensajes con los que nos dirigimos a los distintos públicos desde las organizaciones, y muchas veces se habla de hay que construir reputación, hay que crear reputación. La reputación es el resultado de eso, pero depende de nosotros hasta cierto punto. La reputación es cómo esos públicos proyectan, cómo esos públicos acogen, cómo esos públicos reaccionan a lo que les proyectamos desde las organizaciones. Y yo siempre digo que es muy importante escuchar. Es muy importante escuchar porque así como no podemos controlar al 100% la reacción de los públicos, lo que sí que podemos hacer es escuchar y reaccionar, escuchar y adaptarnos, escuchar y estar muy pendientes a los cambios en la sociedad. Y más con las redes sociales que tenemos hoy en día, que es muy fácil, que debería ser muy fácil escuchar, aunque algunos no lo hacen. También hay que hablar aquí de lo bueno y lo no tan bueno. Luis, si tú también quieres aportar. Totalmente de acuerdo con ellos, la reputación es algo que está en manos de los demás, que nos puede costar años construirla y la podemos perder. Iba a decir 5 minutos, ¿no? 5 minutos es un poco dramático, pero la podemos perder en nada, y por supuesto que está en manos de los stakeholders de la compañía, que recordemos que son muchos, los empleados, los proveedores, incluso la competencia, ¿no? Y los clientes en el entorno B2B, en el entorno B2C. Así que, bueno, yo sí que veo una diferencia grande, ¿no? Entre lo que es la marca y lo que es la reputación. A ver si nos puedes dar algún tip, esto va para Ricardo, cómo podrían las empresas abordar de manera muy efectiva, o más efectiva que lo hacen a lo mejor quizá ahora mismo, la comunicación interna y la externa para mantener una imagen coherente, que es algo que estamos siempre pidiendo y que no siempre vemos. La parte de la coherencia es propósito y valores. O sea, si una compañía tiene, o una institución tiene, un propósito y unos valores que son auténticos, que están construidos desde el corazón y reflejando lo que la compañía es, esa coherencia entre la comunicación interna y la comunicación externa, no digo que sea automática, pero será muchísimo más fácil. Y luego hay otro factor que yo creo que también es muy importante, que es que creo que los equipos dentro de la compañía que se encargan de la comunicación interna y de la comunicación externa, para mí idealmente deben ser el mismo. Pero si no son el mismo, creo que tienen que estar conectados. Creo que tienen que compartir conocimiento y que tienen que compartir, si es posible, alguna serie de
foro organizativo en el que se produzca ese diálogo entre qué vamos a contar internamente y qué vamos a contar externamente para que sea coherente. Lo primero que has hecho es hablar del propósito. Entonces aquí quiero insistir en lo que acaba de decir Ricardo. Y es que si hacemos una hoja de ruta y el resultado final, como tú dijiste, es la buena reputación, ¿cuál es el paso número 1? Y el paso número 1 es tener un propósito. Pero esa idea del propósito, uno no tiene un propósito porque es algo bonito para poner a la entrada de una oficina. Ese propósito y esos valores o se hacen bien o se hacen mal. Entonces, ¿qué significa hacerlo mal? Significa entender que el propósito lo puedes definir desde el comité de dirección, desde la alta dirección, y hacer un ejercicio top-down. Entonces, cuando haces eso, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque básicamente uno tiene un propósito para activar comportamientos favorables, para generar identificación, para generar adhesión. ¿Entre quiénes? Entre nuestros múltiples stakeholders, ¿no? Entre nuestros públicos internos, los externos. Entonces, un propósito se define con ellos, no para ellos. Y si haces bien ese trabajo, ese problema de la falta de coherencia deja de existir. Y el propósito se convierte en la guía para tomar decisiones, resolver dilemas, asegurar la coherencia entre lo que has de hacer y lo que no has de hacer. De hecho, cuando defines así un propósito, casi siempre renuncias a hacer determinadas cosas. Y si no es así, no será un propósito auténtico. Y si es así, se convierte en un elemento de transformación que es absolutamente impagable. A ver si podemos dar algún ejemplo práctico. Sería bueno que nos nombréis a alguno de vosotros alguna estrategia que se está utilizando ahora mismo para mejorar y proteger esa reputación que estamos hablando corporativa, encima en un mundo cada vez más conectado, en el que todo el mundo se entera de todo. ¿Tenéis ahí algún ejemplo que podáis comentar? Yo te puedo comentar que al hilo de la discusión, hace poco hablaba con unos colegas de que lo que nosotros estamos haciendo en Diageo es considerar LinkedIn como un canal de comunicación interna. Hasta hace un tiempo nosotros trabajábamos nuestros canales de comunicación interna, están perfectamente definidos, articulados y demás. LinkedIn, lógicamente los perfiles de LinkedIn de los empleados son perfiles de los empleados y tenemos una serie de perfiles corporativos de LinkedIn y pensábamos en LinkedIn como una herramienta para hablar con personas que potencialmente queremos reclutar, con la comunidad de negocios, etc. Ahora estamos más que nunca considerando el aspecto de comunicación interna de LinkedIn, porque cada vez que contamos algo interno, los empleados muchas veces van y lo cuentan externamente en LinkedIn y al final LinkedIn no deja de ser un cierto refrendo de realidad y de verosimilitud de lo que estamos contando en comunicación interna. Bueno, hay un hecho que fue enormemente impactante y que tomando el conjunto de las empresas en el mundo las hizo mejorar en reputación y fue a raíz de la COVID-19. ¿Qué ocurrió? Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, con responder a las expectativas que tiene la ciudadanía sobre las empresas, cuya primera responsabilidad, no lo digo yo, sino asignada por los ciudadanos, es cuidar a su gente, cuidar a sus empleados. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues básicamente las empresas que pusieron en marcha procesos de seguridad, procesos de protección del empleo y que además pusieron sus cadenas de distribución o de producción al servicio del resto de los ciudadanos para resolver y contribuir, no resolver, contribuir a intentar resolver un problema muy grave como era el de la COVID-19, eso vimos un salto reputacional en el mundo empresarial. Es interesante el debate que está abriendo, por eso quiero preguntar un poco, ¿empleado o influencer externo? Yo creo que el empleado es absolutamente fundamental y es una figura absolutamente clave. ¿Por qué? Porque el principal driver, siento el palabra, ¿no? Pero el principal factor que influye en la reputación de una compañía es el contacto directo con ella. O sea, tú puedes tener la compañía más sostenible del mundo, puedes tener una política de patrocinios maravillosa, que si de repente no respondes a tus públicos ante una garantía, pierdes toda esa reputación. O si, por ejemplo, te dedicas a llamar a la gente a las 10 de la noche todos los días para venderles tus servicios, molestándole cuando está tranquilamente en su casa, pierdes toda la reputación. Y por eso mismo el empleado es quien tiene una experiencia directa. Entonces, y yo creo que esto es algo que se puede ver perfectamente en muchos estudios de reputación de los que maneja Ángel, la mala experiencia del empleado es
una potencial mala experiencia del empleado es un elemento absolutamente nocivo para la reputación, porque claro, si un empleado tiene una mala experiencia y la cuenta, dices, bueno, si este que está dentro habla así de la empresa, ¿qué será la empresa? Pero esto nos pasa mucho, cuando vas a un restaurante, oye, ¿por qué tardáis tanto? Si es que no hay gente aquí, Javier, no hay gente, ¿cómo quieres que te sirva? Encima te dan la razón y se quejan del jefe, a ver si el jefe, díselo tú, Javier, dile tú al jefe tal o pongo una queja. Es decir, es que estamos viendo esto todos los días, Ricardo, entonces algo no funciona aquí bien. Y es un ejemplo perfecto, porque precisamente si te tratan así en un restaurante, tú no vuelves. Diga lo que diga, digan lo que digan las críticas, aunque ese restaurante done a ONGs y lo sepas, tú no vuelves. Entonces es lo que te digo, la experiencia directa es la prueba del algodón, es el momento de la verdad de la reputación. Y el empleado tiene una experiencia directa todos los días. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es que la forma de tangibilizar lo que hacemos bien o mal las empresas es a través de la experiencia que damos a nuestros clientes y al resto de los stakeholders. Es ahí donde se construye la reputación. No vas a poder construir una buena reputación con comunicación. Está basada en hechos. Y el primer hecho y el que más influye es la experiencia que tienes en el momento de entrar en contacto con la empresa. Cosas. Yo quería añadir a lo que estáis diciendo y permitirme que incluyan empleados a los directivos de una compañía. Por supuesto. Creo que son también activos importantes, ¿no? de la reputación de una empresa. Yo creo firmemente en el valor, ¿no? que aporta, ¿no? la marca de los CEOs, o cualquier nivel de directivo de una empresa a la reputación de una compañía, ¿no? Y sé que muchas veces hay miedo detrás, ¿no? de exponerse, de contar desde dentro, ¿no? Pero tenemos muchos casos en LinkedIn, ¿no? De directivos, de presidentes que están haciendo las cosas muy bien, que las están contando, personalizando, ¿no? las marcas y están acercándonos a esas compañías, viviendo la experiencia y aportando valor a sus empresas. Me vienen a la cabeza algunos, ¿no? como el presidente de los hospitales H&M, que yo creo que todos le hemos seguido. Creo que se llama Juana Barca, no quiero equivocarme, sí. Que todos le hemos seguido durante el COVID un poco para conocer de primera mano la experiencia, ¿no? sanitaria durante el COVID, pero también posteriormente. Para mí es un referente o un punto de vista más para entender el mundo sanitario, ¿no? Que es importante que los directores ejecutivos se atrevan a hacer esas cosas, ¿no? Se atrevan a estar en las redes sociales, a comentar las cosas. Yo me acuerdo de algún norteamericano, de algún producto, ya ni me acuerdo qué producto fue, porque me quedé más en el directivo que en el producto, pero en su casa, en el sofá, con sus hijos ahí mostrando el producto. Es decir, un directivo al CEO en su casa tranquilamente, una casa americana, posiblemente con sus grandes sofás y mostrando el producto, el algo de televisión, grabación de televisión, satélite, no me acuerdo bien exactamente si era activo, pero me impactó mucho que un directivo que se atreva a lo que estás diciendo tú, y esto es el mensaje que quiero dejar aquí en este final del primer bloque, atreveros a ser más cercanos. Hablamos siempre de transparencia y cercanía, siempre lo pedimos a los políticos, a todo el mundo, que luego por supuesto no lo cumplen, cumplidlo vosotros por lo menos. Vamos al segundo bloque, si os parece, el concepto, la creación y medición de reputación corporativa. Aquí tengo una pregunta: ¿qué factores realmente determinan la reputación corporativa y cómo se construye a lo largo del tiempo? Venga, ¿quién se atreve? Empiezo... Ángel, tú estás a mi izquierda, tú. Bueno, pues mira, antes mencioné que en el estudio de Approaching the Future aparecían 3 temas, ¿no? La marca corporativa, la reputación y la comunicación. Como temas importantes, pero también preguntamos cuál era el reto. Entonces, el reto, y es así desde siempre, es, cuando hablan de la importancia de la reputación, es la necesidad absoluta de tener sistemas de medición. Si pensamos que la reputación es el juicio que hacen sobre ti tus stakeholders, si no conoces de forma rigurosa ese juicio que están haciendo sobre ti, no vas a poder tomar decisiones de mejora en la experiencia o en una serie de factores o de pilares que construyen la reputación, y para eso tienes que dar un paso, que es someterte al juicio que hacen sobre ti y pensar que la realidad que cuenta no es lo que tú crees que es tu empresa, sino cómo te están juzgando tus empleados, tus clientes, los accionistas, la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, creo que la reputación es sinónimo de medición, toma de decisiones, transformación y mejora continua. Mira, para Ricardo, ¿y cuáles son las mejores prácticas para medir la reputación de una empresa y cómo se traduce el valor para ella misma? Creo que la mejor práctica es medirla. Es decir,
es dedicar los recursos, dedicar el tiempo, hacer la inversión de medir la reputación. Luego también hay un tema muy importante, sobre todo en empresas multinacionales, que es darse cuenta de que la reputación y sobre todo los elementos que conforman la reputación son diferentes en cada país. Y esto es algo en lo que conviene profundizar. Pues, por ejemplo, una empresa multinacional, hay países en los que es líder, hay países en los que juega en casa porque es originaria de ese país, hay países en los que acaba de entrar, hay países en los que adquirió una compañía que tiene una imagen muy importante y la gente la conoce por la compañía adquirida más que por la multinacional. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de medir la reputación. Porque muchas veces desde los centros corporativos se tiende a tener una visión muy de arriba abajo, muy pensar que todo es lo mismo y que podemos pulsar un botón y implantar un plan de comunicación global. Pero tenemos que ser conscientes de todos esos factores y ser capaz de medir cómo influyen en la reputación. Bueno, por un lado, la reputación efectivamente, como dice Ricardo, tiene un elemento de complejidad. Y la complejidad tiene que ver con la situación, el diagnóstico que has de hacer en cada uno de los mercados en los que actúas, porque uno tiene una reputación diferente en cada uno de los stakeholders. Da igual la cultura, el país en el que estés, la reputación tiene los mismos pilares. El primero tiene que ver con la experiencia, la oferta comercial, la experiencia. Sin eso no hay reputación. El segundo tiene que ver con cómo tratas a tu gente. No lo digo por orden de importancia ahora. El tercero tiene que ver con la ética, el buen comportamiento y el buen gobierno. El siguiente tiene que ver con la sostenibilidad y la responsabilidad social, o como le queráis llamar. El tercero o el último, o los dos últimos, tienen que ver con los resultados económicos y financieros, y algo que mencionamos al principio, y es la calidad del liderazgo. Pensar en la comunicación sin ver esta perspectiva global, pero como decíais, teniendo en cuenta siempre la idiosincrasia, la situación de cada país. Y en ese sentido, como consultora de comunicación, como Marco, la verdad es que me encantaría hacer un llamamiento, ¿no?, a los clientes, sobre todo a aquellos que nos dan la estrategia de comunicación desde fuera de nuestro país y nos dicen implementa esto, y no podemos hacer o darles este feedback, ¿no?, de oye, mira, es que esto aquí no funciona, o es que nuestro país se encuentra en estos momentos, en estas circunstancias. Creo que la personalización, la adaptación, la realidad local es fundamental, aun teniendo en cuenta que es verdad que los pilares de la reputación son universales. Pero nos encantaría poder partir siempre en estos planes de comunicación de este análisis inicial, ¿no?, para comprender en qué situación nos encontramos. Si queréis hablamos un poquito, ya que estáis hablando de estos temas, comunicación y crisis, ¿no?, un poquito las empresas que tienen ahora un problema. El tema, cuando uno tiene una situación complicada que le afecta a la reputación, una crisis, es, en primer lugar, yo creo que partir de los hechos. Y partir de los hechos es una de las cosas más complicadas que hay en el medio de una crisis, porque muchas veces vienen a darte como hechos cosas que han sucedido o no han sucedido, o son rumores, o las ha contado alguien, y tú tienes siempre que destilar qué sabemos, cuáles son los hechos. Y cuáles son los hechos, si hacemos reuniones periódicas, cuáles son los hechos que han cambiado respecto a la última vez que hablamos. Y luego la pauta básica de gestión de crisis pues es, primero, ser consciente del problema y de las ramificaciones que puede tener. En segundo lugar, si uno ha hecho algo mal, también ser consciente de ello, reconocerlo y pedir perdón. Y en tercer lugar reparar. Y en tercer lugar reparar y arreglar, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor crisis y la mejor preparación de la crisis es precisamente anticipar. Quiero decir que hay algo a lo que le llamamos la identificación de los riesgos, ¿no? Entonces, cuando tú haces un trabajo río arriba, sabiendo que una crisis va a venir provocada internamente por problemas operacionales, por problemas que tienen que ver con fallos en lo que tú estás haciendo, en el servicio que estás prestando. Entonces, la mejor crisis es aquella que se puede prevenir, identificando cuáles son esos eventos que pueden ocurrir y quién es el dueño dentro de la organización de que eso no ocurra. Y luego hay crisis que no puedes evitar porque son sobrevenidas. Tiene que ver, qué sé yo, cuando se quemó la fábrica de Campofrío, que es un ejemplo de una gestión excelente de una crisis, de algo sobrevenido, que, bueno, lo que puedes anticipar son los manuales en caso de catástrofe,
pero la actuación que tuvo esa compañía durante esa crisis, que además coincidió con las Navidades y que consiguió, bueno, aunar voluntades con el gobierno local, con los propios empleados, y cambió además toda la comunicación que tenía de la campaña navideña para reorientarla precisamente a lo que estaba ocurriendo, y creo que consiguió lo que es más difícil conseguir, que es salir fortalecido de una crisis. El papel de las redes sociales, ¿cómo lo veis las redes sociales y los medios digitales en la gestión de este tipo de crisis corporativas? Porque hoy es verdad que ahí te encuentras de todo, ahí sí que se ve en las redes sociales, sí que se ve al consumidor lo que te dice a las marcas y cuando te pone la foto, etcétera. Yo creo que hay un antes y un después, ¿no? En general, la gestión de la reputación y de las crisis con la aparición de las redes sociales, o sea, la famosa función del gatekeeper, del periodista, ahora mismo está en manos de muchísimas personas, informando de lo que sucede en realidades en tiempo real. Ayer lo veíamos, ¿no?, con la Dana, ¿no?, que podías ver lo que sucedía en un pueblo concreto, en un momento concreto. Entonces, bueno, pues creo que es mucho más desafiante, la verdad, la situación. También es una oportunidad por verlo desde el lado positivo, porque estamos hablando de las good comms. Las redes sociales nos permiten estar más cerca de nuestros stakeholders, tener una comunicación mucho más humana, más personal, y bueno, pues puede ser un buen asset para gestionar la reputación. Sí, estoy de acuerdo en la dimensión de la oportunidad que a veces se nos escapa, ¿no? Yo me acuerdo hace años cuando tenías una crisis y necesitabas comunicar en tiempo récord a todas tus audiencias con un mensaje muy controlado, pues lo que hacías era mandar un comunicado a EFE y a Europa Press, ¿no? Eso era el kit básico de la gestión de crisis, ¿no? Ahora puedes hacer llegar tu mensaje absolutamente blindado en cuanto a que tu mensaje viene de ti, se maneja textualmente y está absolutamente cerrado a través de tus redes. Esto es una ventaja. Luego también hay una gran complejidad. Hay una gran complejidad pues, en las interpretaciones, en los potenciales rumores, en las cámaras de eco que se producen en las redes sociales entre gente que está alineada en distintos posicionamientos, que hace que la gestión sea absolutamente vertiginosa y complicada, ¿no? Pero nos da una oportunidad y tenemos que ser conscientes. Podemos hablar con nuestra voz y llegar a mucha gente. Pues siguiendo con esta idea de la oportunidad, muchas de las crisis reputacionales tienen que ver con que la empresa o algunas empresas no siguen de cerca, no escuchan hasta qué punto determinados comportamientos que eran aceptables o no críticos en el pasado se han convertido en inaceptables. Entonces, creo que las redes sociales te permiten, con un seguimiento escrupuloso del tema, estar muy pendiente de cómo evolucionan las actitudes de los ciudadanos hacia determinados temas. ¿Qué desafíos enfrentan a las empresas al implementar una estrategia de comunicación global? Vemos muchas veces, ¿no?, que a veces los clientes, las empresas, compartimentan mucho los países, compartimentan mucho los departamentos, los servicios, y nosotros les decimos, al otro lado hay clientes que solo perciben una marca o cómo estás haciendo las cosas. No se dan cuenta si esto lo lleva marketing, si esto lleva comunicación, si esto lo lleva digital, si esto es de Francia, si esto es de Alemania, ¿no? Y creo que a las empresas sí que les cuesta a veces el entender, ¿no?, esta dimensión global y esa visión única que tiene los stakeholders en general de las empresas, con independencia de dónde parta la comunicación, ¿no? Nos cuesta a veces hacerles entender, ¿no?, que nos da igual de dónde provenga la comunicación, que al final es comunicación y que viene de la marca. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Ludi, en el sentido de que nuestra estructura geográfica como compañías, que es diferente muchas veces de la estructura geográfica del mundo, o nuestra organización interna, son absolutamente irrelevantes para nuestros públicos. Hay gente que me decía, no, es que tenemos que hacer comunicación, tenemos que poner en valor el sur de Europa. Poner en valor el sur de Europa es algo que está muy bien como concepto, pero el sur de Europa no existe. El sur de Europa, en términos de medios, en términos de stakeholders, pues son el gobierno español, el gobierno griego, los medios españoles, los medios griegos. Entonces tendremos que descender a ese nivel, tendremos que llegar a ese nivel, aunque no sea un nivel que refleje nuestra organización, ¿no? Por otro lado, gran reto, la coherencia, ¿no?
la coherencia. Precisamente por lo que comentaba anteriormente de que las empresas no somos iguales en cada país, ni somos iguales en lo que ofrecemos, ni somos iguales en cómo nos ven nuestros stakeholders. Entonces muchas veces nos empeñamos en hacer grandes estrategias globales de comunicación de arriba abajo y está muy bien siempre y cuando conecten con nuestro propósito, pero también siempre y cuando dejen espacio para adaptarlas a la realidad de cada país y a la realidad de los stakeholders locales. Sí, no, yo creo que es que el reto está más dentro que fuera. Sí. ¿Y por qué? Pues porque básicamente heredamos estructuras de un mundo que ya no existe. Es decir, las empresas en el pasado, en una era en la que esto de la marca, la reputación, la comunicación y los intangibles eran irrelevantes, pues eran organizaciones de producción de ordeno y mando. Con lo cual, todas las empresas, para ser eficientes y tener éxito en ese mundo, ¿qué es lo que hacían? Crear silos departamentales, no porque estuvieran locos, es que era la manera eficiente y la manera de tener éxito en ese mundo que hoy no existe. Y por lo tanto el reto está en la transformación, en romper esos hilos. Y por eso quiero volver al propósito como esa palanca de transformación, porque tú defines tu propósito para que sea relevante en distintas culturas. Por eso los propósitos están anclados en valores universales. Y la segunda derivada de todo esto es que para poder entregar y ser coherente en cada uno de los países y en cada una de las actividades que haces, ese propósito ha de declinarse, y es un valor universal, pero que se declina de una manera, digamos, relevante para cada una de las geografías. Pero es de arriba abajo, propósito universal definido de esta manera y después declinación en cada uno de los países. Y para que eso sea posible, tenemos que aplanar las organizaciones y romper esos hilos. Si queréis ya para cerrar, un titular, resumen de cada uno de vosotros, que se quede la audiencia con ello. Bueno, pues Beyond Communication va, como os comentaba al principio, de buenas prácticas. Yo me quedo al modo de conclusión, ¿no? El mundo de oportunidades que se nos abre y en el que nos encontramos, en esa evolución de las empresas respecto a tomar conciencia del valor social, ¿no? Y de la relevancia que tienen en sus actos, ¿no? Respecto al mundo y a todos los stakeholders. Creo que hemos avanzado muchísimo y que sí, ¿no? Bueno, siguen sucediendo a veces malas praxis, cosas que hay que arreglar. Javier, no vamos a decir que todo está perfecto, pero creo que el mundo de la comunicación se está profesionalizando, estamos entendiendo toda esta riqueza también de nicho que comentábamos y se nos abre, o estamos en un mundo absolutamente lleno de oportunidades. Mi titular sería que la buena comunicación empieza por el propósito y exige coherencia. Y yo diría que es una oportunidad muy relevante para las empresas. Hemos de ser conscientes que los ciudadanos esperan de nosotros y tienen unas grandes expectativas y que las empresas además son vistas y son realmente capaces de desempeñar esas expectativas y lo hacen con una buena intención, con integridad. Buen final, yo también me quedo con ello. Ciudadanos cada vez más exigentes, empresas que tienen que tomar nota de todo ello y hacerlo cada vez mejor. Para eso creo que estamos haciendo este tipo de charlas. Esta es la primera de las 9 que van a venir todavía, con otros invitados también. Así que daros las gracias, Nudi, Ricardo, Ángel, muchísimas gracias. También aquí al equipo que ha estado filmando, de Marco. Muchísimas gracias también a vosotros y hasta la próxima. Espero que os haya interesado y nos vemos muy pronto.